El piloto y el copiloto de un avión quedan inconscientes. La única esperanza recae en una niña de 10 años. Lo que sucede cuando ella toma el control del avión te dejará sin palabras. Bienvenidos, disfruta esta increíble historia y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Desde muy pequeña, Camila sentía una conexión especial con el cielo. No era una simple curiosidad infantil, sino un llamado profundo, como si las alturas la invitaran a descubrir un mundo completamente nuevo. Su habitación, decorada con pósteres de aviones y modelos a escala, reflejaba su pasión por la aviación. Pero lo que más capturaba su atención eran los simuladores de vuelo. A sus 10 años, Camila podía pasar horas frente a la pantalla, concentrada en cada maniobra como si estuviera pilotando un avión real. Su precisión y destreza al despegar y aterrizar impresionaban a cualquiera que la viera, dejando claro que no era solo un pasatiempo. Para Camila, no era un simple juego. Lo veía como una preparación para el futuro, un entrenamiento que la acercaba a su sueño de convertirse en piloto. Estudiaba mapas de vuelo, aprendía los detalles de diferentes tipos de aeronaves y dominaba términos técnicos que la mayoría de los adultos desconocían. Se perdía en las infinitas posibilidades que los simuladores ofrecían. Tener el control de una máquina, ser responsable del destino del vuelo y experimentar la magia de estar al mando alimentaban un sueño que crecía en su interior, sólido e imparable. Lo que Camila no sabía era que todo ese aprendizaje pronto sería puesto a prueba en una situación que nadie podría haber imaginado, incluso cuando nadie parecía entender su pasión. Mientras sus amigos se divertían con juegos comunes, Camila prefería el desafío y la complejidad de los simuladores. Era un universo donde ella podía ser quien realmente quería ser una piloto. Ese mundo virtual la acogía como si fuera el único lugar donde realmente pertenecía, un espacio donde las limitaciones de la realidad no existían y donde el cielo no era el límite, sino solo el comienzo. Camila sabía que para muchos, su amor por los simuladores de vuelo se veía solo como un juego de niños, un pasatiempo que pronto sería abandonado. Pero en el fondo, ella sentía que se estaba preparando para algo más grande. Cada sesión en el simulador era un peldaño más en la escalera que la llevaría hasta la cabina de un avión real. Y aunque su madre, Carmen, no lo veía más que como una distracción, Camila continuaba inquebrantable, guiada por un deseo que ella sabía que era mayor que cualquier duda o incomprensión. Carmen, la madre de Camila, era una mujer práctica, moldeada por la realidad y las responsabilidades del día a día. Criar a una hija sola, trabajando largas horas para garantizar un futuro estable, requería un enfoque directo hacia la vida. Para ella, las fantasías y sueños de infancia, como pilotar aviones, eran solo eso, fantasías, algo que el tiempo eventualmente borraría. Reemplazado por las realidades de la vida adulta, se preocupaba profundamente por Camila, pero no lograba ver la pasión de su hija por los simuladores de vuelo como algo serio. Para Carmen, era solo una distracción, una pérdida de tiempo que podría emplearse mejor en algo más útil. Cada vez que veía a Camila absorta en el simulador, con los ojos brillando de entusiasmo mientras pilotaba un avión virtual, Carmen sentía una mezcla de frustración y preocupación. No quería ser la villana en la historia de su hija, pero al mismo tiempo creía que era su deber orientar a Camila hacia un camino más realista. A veces intentaba desviar la atención de la niña sugiriendo otras actividades como la lectura o lecciones de matemáticas, algo que en su visión sería más beneficioso para el futuro de Camila, pero sin éxito. Camila estaba inmersa en ese mundo, y cada intento de alejarla parecía solo fortalecerla aún más en su deseo de volar. Carmen recordaba su propia infancia, de cómo también tuvo sueños que la vida terminó moldeando, adaptándose a las necesidades y presiones que surgían con el tiempo.
Quería proteger a Camila de ese choque inevitable con la realidad, ahorrarle la desilusión que, según su experiencia, ciertamente vendría. Pero al intentar proteger a su hija, Carmen inadvertidamente la alejaba. Las discusiones eran frecuentes, pequeñas divergencias que, aunque comenzaban de forma inocente, terminaban en un muro de incomprensión entre las dos. Camilla sentía que su madre no creía en ella, no veía lo que ella veía, y eso dolía más que cualquier palabra dicha durante una pelea. Carmen, por su parte, se sentía impotente, incapaz de entender cómo algo que para ella era tan trivial podía significar tanto para su hija. Era como si vivieran en mundos diferentes, separados por un abismo de sueños no comprendidos y preocupaciones no dichas. Mientras Camila continuaba soñando con los cielos, Carmen se preguntaba si algún día sería capaz de alcanzar a su hija en ese universo tan distante del suelo firme que ella conocía. Y así, entre vuelos simulados y preocupaciones reales, madre e hija navegaban en direcciones opuestas, cada una tratando de encontrar su lugar en un mundo que parecía para ambas cada vez más confuso y distante. El sol ya empezaba a asomar en el horizonte cuando Camila y Carmen se dirigieron al aeropuerto, listas para embarcar en un viaje que debía ser solo otra escapada de vacaciones. Cancún era el destino elegido, un lugar de playas paradisíacas y aguas cristalinas, ideal para un merecido descanso. Camila estaba emocionada, no solo por las vacaciones, sino también por la oportunidad de volar una vez más para ella. Cada viaje en avión era una oportunidad de observar, aprender y verse un paso más cerca de su sueño. En el aeropuerto, mientras esperaban el embarque, Camilla no podía contener su curiosidad. Observaba atentamente cada detalle de la operación, desde el reportaje de los aviones hasta los movimientos del equipo de tierra. Carmen, por otro lado, estaba enfocada en los detalles prácticos del viaje, las maletas, los documentos, el horario del vuelo. Para ella era solo otro viaje, una pausa necesaria en la agotadora rutina. Cuando finalmente se acomodaron en los asientos del avión, Camila no podía esconder su emoción. Sus ojos brillaban mientras miraba la cabina de mando, deseando poder estar allí, controlando ese gigante de metal. Carmen notó el entusiasmo de su hija, pero como de costumbre, solo suspiró, esbozando una leve sonrisa que ocultaba su preocupación. Un día lo entenderá, pensó, tratando de alejar los pensamientos que insistían en quitarle la paz que buscaba en ese viaje. El avión despegó suavemente y Camila fijó la mirada en la ventana, observando cómo los paisajes abajo se transformaban en pequeños puntos distantes. El cielo azul se extendía infinitamente frente a ella y por un momento se permitió soñar nuevamente, imaginándose allí al mando, llevando a los pasajeros a sus destinos. Pero lo que no sabían era que ese vuelo, que debía ser solo un tranquilo viaje hacia el paraíso caribeño, estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. El viaje, que comenzó con el propósito de descanso y ocio, pronto se convertiría en una prueba de coraje, fe y, sobre todo, en una prueba de que a veces los sueños más profundos pueden realizarse en los momentos más críticos. El vuelo transcurría tranquilo y Camila se perdió en pensamientos, soñando despierta con las posibilidades del futuro. Carmen, a su lado, hojeaba una revista sin mucho interés, satisfecha solo con el hecho de que finalmente estaban tomándose un tiempo para ellas mismas. Pero como la vida gusta de recordar, la tranquilidad puede ser engañosa y el destino, cuando menos se espera, puede cambiar la dirección de los vientos. La tranquilidad del vuelo fue súbitamente interrumpida cuando la señal de abróchense los cinturones parpadeó en el panel sobre las cabezas de los pasajeros. Un murmullo de confusión se extendió por la cabina, pero la mayoría asumió que era solo una turbulencia pasajera. Camila, sin embargo, sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Ella ya había estudiado lo suficiente sobre aviación para saber que algo no estaba bien. Los asistentes de vuelo que antes caminaban tranquilamente por el pasillo, ahora parecían inquietos, intercambiando miradas preocupadas entre ellos. De repente, la voz del copiloto surgió en el sistema de sonido, pero no era el mensaje tranquilizador que todos esperaban. Había una tensión evidente en su tono al anunciar que la comandante estaba sintiéndose mal y que él estaba intentando estabilizar la situación. La noticia causó un escalofrío en todos los presentes. La idea de que el piloto no estaba en pleno control del avión era algo que nadie esperaba escuchar, especialmente en pleno vuelo sobre el océano. Pero lo que vino después sumergió el avión en un caos total. Antes de que el copiloto pudiera terminar su mensaje, el micrófono emitió un sonido agudo de estática, seguido de un silencio perturbador. Los asistentes de vuelo corrieron hacia la cabina de mando y el pánico comenzó a extenderse entre los pasajeros. Camila sintió su corazón acelerarse, pero a diferencia de los demás, su instinto no era de desesperación. Algo dentro de ella, una voz silenciosa, le decía que tenía que actuar. Minutos que parecían eternos pasaron hasta que uno de los asistentes regresó a la cabina. Visiblemente alterado, intentó mantener la calma mientras informaba a los pasajeros que tanto la piloto como el copiloto habían perdido el conocimiento y que estaban tratando de comunicarse con la torre de control para recibir instrucciones. La situación era crítica. La aeronave, que antes parecía ser un refugio seguro, ahora estaba sin nadie para guiarla. El pánico comenzó a apoderarse de todos. Gritos, llantos y oraciones llenaban el ambiente. Carmen sostenía la mano de Camila con fuerza, sus ojos reflejando el miedo de una madre que no sabía cómo proteger a su hija en ese momento. Pero Camila, a pesar del miedo evidente, tenía algo más brillando en sus ojos, una determinación silenciosa, una creencia casi instintiva de que podría hacer algo para ayudar. Mientras la tripulación luchaba por estabilizar la situación y los pasajeros se entregaban a la desesperación, Camila se levantó, su pequeña figura destacándose en el caos. «Yo puedo ayudar». Su voz clara y firme cortó el ambiente como una cuchilla. Las miradas se volvieron hacia ella, primero con incredulidad, luego con una mezcla de esperanza y escepticismo. Una niña de 10 años, ¿cómo podría ayudar en una situación tan grave? Los asistentes de vuelo dudaron, pero ante la urgencia y la ausencia de otras opciones decidieron escuchar lo que Camila tenía que decir. Ella explicó que había pasado incontables horas en simuladores de vuelo, que conocía los controles y que tal vez podría seguir las instrucciones de la torre de control para ayudar a aterrizar el avión. Era una propuesta loca, pero en ese momento, la locura parecía ser la única opción. Se tomó la decisión sin alternativas mejores. Decidieron darle una oportunidad a Camila, y así, aquella que era vista como una niña con sueños imposibles, ahora llevaba el destino de todos a bordo en sus manos. Lo que nadie sabía aún era que el mayor desafío apenas comenzaba y que el destino de esa aeronave estaba a punto de decidirse de una manera que nadie podría haber previsto. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Camila fue conducida hasta la cabina de mando. El espacio parecía inmenso e intimidante, pero al mismo tiempo familiar. Ella ya había visto ese escenario cientos de veces en el simulador, pero ahora no había pantalla de ordenador ni botón de pausa. Todo era real. Al ver los controles frente a ella, una mezcla de miedo y determinación se apoderó de ella. Sabía que lo que estaba a punto de hacer iba mucho más allá de cualquier entrenamiento virtual, pero también sabía que esa era la única oportunidad para todos a bordo. Los asistentes de vuelo rápidamente le colocaron los auriculares, conectándola directamente con la torre de control. Del otro lado de la línea, una voz calmada y profesional comenzó a guiarla.
Camila respiró hondo, tratando de ignorar el peso de la responsabilidad que sentía. Sus dedos pequeños se posaron en los controles, temblando levemente pero firmes en la intención. Había estudiado todo esto, conocía cada botón, cada palanca, pero lo que estaba en juego ahora era mucho mayor que cualquier puntuación de simulador. La torre de control instruyó a Camila para que realizara una verificación inicial de los instrumentos y estabilizara el avión. Cada comando, cada instrucción era seguido con precisión. Los asistentes de vuelo, que antes estaban en pánico, ahora observaban con una mezcla de esperanza e incredulidad. La pequeña niña que apenas alcanzaba los pedales estaba realmente controlando el avión. Mientras Camila seguía las instrucciones, ajustando la altitud y la velocidad, una calma sorprendente la envolvió. Era como si de repente, toda la práctica en el simulador se hubiera transformado en una preparación para este exacto momento. No estaba solo imitando los movimientos aprendidos, estaba realmente volando. Sin embargo, no todo sería tan simple. Surgió una nueva complicación cuando la torre informó que el sistema de navegación automática estaba dañado. Esto significaba que el aterrizaje, ya una tarea compleja, sería aún más desafiante sin la asistencia que normalmente ayudaría a guiar la aeronave hasta la pista. Camila sintió el estómago dar vueltas, pero no dejó que el miedo la dominara. Sabía que debía mantener el foco. Tú puedes, Camila. La voz en la torre de control la animaba. Vamos a aterrizar este avión juntas. Y así, con una determinación renovada, Camila comenzó a preparar el avión para el descenso. Siguiendo cada comando con precisión, guiaba la aeronave hacia la pista de aterrizaje, cada movimiento calculado con el cuidado de quien sabe que no hay margen para el error. Mientras tanto, en el compartimiento de pasajeros, Carmen sentía una mezcla de orgullo y miedo como nunca antes. Siempre supo que su hija era especial, pero nunca imaginó que vería a Camila en esta posición, liderando una operación que salvaría tantas vidas. Las oraciones, los gritos y la desesperación dieron lugar al silencio mientras todos esperaban con la respiración contenida el desenlace de este vuelo extraordinario. A medida que el avión se acercaba a la pista, Camila sabía que el momento crucial estaba llegando. Cada segundo parecía arrastrarse y el peso de la responsabilidad hacía que el aire en la cabina se sintiera denso. Pero ella no estaba sola. Con la torre de control guiando sus movimientos y su propio instinto dirigiendo sus acciones, Camila estaba lista para realizar lo impensable. La tensión era palpable mientras el avión se acercaba a la pista de aterrizaje. Camila sabía que este sería el momento decisivo, el punto en que cada segundo contaba y cualquier error podría ser fatal. Pero algo dentro de ella, una fuerza que nunca había sentido tan intensamente antes, la mantenía firme. La voz de la torre de control continuaba guiándola, pero ahora más que nunca dependía de sus propios instintos, cultivados a lo largo de incontables horas frente al simulador. Las luces de la pista comenzaron a aparecer a lo lejos, un faro de esperanza en medio de la creciente oscuridad del cielo. Camila ajustó los flaps y redujo gradualmente la velocidad. Como había aprendido, cada movimiento se hacía con la precisión de un piloto experimentado, a pesar de que su pequeño cuerpo estaba frente a un desafío gigantesco. La aeronave tembló ligeramente al prepararse para tocar el suelo, pero Camila permaneció concentrada, sus ojos fijos en los instrumentos y en la pista frente a ella. El momento del contacto llegó. Con un leve tirón de la palanca, Camila inició el descenso final. El avión se acercaba a la pista y, por un breve instante, el tiempo pareció detenerse. La respiración de todos a bordo estaba contenida, como si el mundo entero estuviera esperando junto con ellos. Y luego,
con un suave sacudón, las ruedas tocaron el asfalto. El avión se tambaleó ligeramente, pero pronto se estabilizó. Camila aplicó los frenos con cuidado, reduciendo la velocidad de la aeronave hasta que finalmente se detuvo por completo. Un silencio absoluto se apoderó del avión por un momento, antes de que la cabina estallara en aplausos y gritos de alivio. Lágrimas de emoción corrieron por los rostros de muchos pasajeros, incluida Carmen, quien no podía creer lo que su hija acababa de lograr. Camila, aún sentada en el asiento del piloto, respiró hondo, dejando escapar la tensión de su cuerpo. Había hecho lo una niña de 10 años acababa de aterrizar un avión y salvar a todos a bordo. La puerta de la cabina se abrió y los asistentes de vuelo entraron, todavía atónitos, pero ahora con amplias sonrisas y ojos brillando de orgullo. Se acercaron a Camila, ofreciéndole palabras de agradecimiento y admiración. La joven piloto sonrió tímidamente, todavía procesando lo que acababa de suceder, pero dentro de ella una nueva confianza estaba naciendo, una certeza de que el cielo era realmente su lugar. Carmen corrió hacia la cabina, abrazando a Camila con una mezcla de lágrimas y sonrisas. Por primera vez, entendió completamente la profundidad del sueño de su hija. Lo que antes parecía una distracción, ahora era claramente una pasión con propósito, una habilidad que había salvado vidas. Lo que comenzó como un pasatiempo desacreditado se había convertido en una prueba incontestable del potencial de Camilla. Pero el viaje de Camilla apenas comenzaba. Este aterrizaje, que inicialmente parecía imposible, ahora era la base para algo mucho más grande. Mientras los pasajeros descendían del avión todavía emocionados, y los primeros periodistas comenzaban a llegar, Camila y Carmen sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Al bajar del avión, Camila fue recibida por una multitud de profesionales de emergencia y por la tripulación, que todavía no podía creer lo que acababa de suceder. La joven, que hasta ese momento era solo una pasajera más entre muchos, ahora era el centro de atención. En cuanto los periodistas se enteraron de la hazaña heroica de Camila, la pista del aeropuerto se transformó en una escena caótica de cámaras, micrófonos y flashes. Los pasajeros, aún conmocionados, insistían en contar la historia de cómo una niña de 10 años había salvado a todos a bordo. Las palabras coraje y milagro se repetían en cada relato, y la figura de Camila rápidamente se convirtió en sinónimo de valentía. Los reporteros se empujaban para conseguir una palabra de la pequeña piloto, pero Camila, aún procesando todo lo que había sucedido, apenas podía encontrar las palabras correctas. Su mirada estaba fija en su madre, Carmen, que con lágrimas en los ojos, observaba a su hija con un orgullo que nunca había sentido antes. Lo que más emocionó a todos fue la humildad de Camila. Cuando le preguntaron cómo había logrado realizar tal hazaña, ella solo sonrió tímidamente y respondió: solo hice lo que siempre soñé hacer. Para ella no se trataba de fama o reconocimiento, sino de un sueño que por un breve y extraordinario momento se había hecho realidad. Los reporteros intentaron sacarle más detalles, pero Camila estaba más preocupada por abrazar a su madre, que ahora finalmente entendía el verdadero valor de la pasión de su hija. La noticia rápidamente se esparció por el mundo y en cuestión de horas, Camila ya era celebrada en diferentes países. Fue llamada la pequeña piloto y la niña que salvó el día. Las redes sociales se inundaron con mensajes de apoyo, admiración e incluso ofertas de becas en reconocidas academias de aviación. Camila se había convertido en una inspiración no solo para niños de su edad, sino para todos aquellos que aún tenían sueños guardados o no comprendidos. Carmen, quien siempre había sido escéptica sobre los sueños de su hija, sintió un cambio profundo dentro de sí.
Ver lo que Camila había logrado no solo la llenó de orgullo, sino que también le hizo darse cuenta de que tal vez había subestimado las capacidades y la determinación de su hija. Decidió allí mismo, en ese aeropuerto, que nunca más pondría en duda los sueños de Camila. Si una niña de 10 años podía aterrizar un avión en una situación de vida o muerte, entonces no había límite para lo que podría lograr. Mientras los medios y el público celebraban, Camila y Carmen tuvieron un momento de reconciliación silenciosa. Carmen prometió a sí misma que sería la mayor partidaria de su hija de ahora en adelante, y Camila, aún sosteniendo la mano de su madre, sabía que ese era solo el comienzo de su viaje. Había realizado algo extraordinario, pero estaba decidida a seguir persiguiendo su sueño de convertirse en una piloto de verdad. Los días que siguieron al aterrizaje heroico de Camila fueron una mezcla de euforia y reflexión. Mientras las noticias continuaban circulando contando la historia de la joven que desafió todas las expectativas y salvó decenas de vidas, Camila intentaba recuperar un poco de normalidad. Pero para ella y para su familia, nada sería como antes. En casa, Carmen y Camila se sentaron a discutir lo que el futuro les deparaba. Carmen, ahora completamente convertida al sueño de su hija, tomó la decisión de apoyar a Camila en su camino para convertirse en piloto profesional. Entendió que lo que comenzó como una pasión infantil se había convertido en un llamado, algo que no podía ignorarse más. Comenzaron a investigar academias de aviación, programas de becas y oportunidades que podrían ayudar a Camila a transformar su sueño en realidad. El reconocimiento internacional trajo consigo no solo admiración, sino también ofertas concretas. Varias escuelas de aviación ofrecieron becas integrales para Camila, interesadas en apoyar el talento emergente que ella había demostrado. El mundo parecía estar abriendo puertas para ella y por primera vez, Carmen vio esas puertas como una oportunidad real, no solo una fantasía infantil. Con el apoyo de su madre y la atención del mundo, Camila comenzó a estudiar aviación de manera más profunda. No solo estaba interesada en aprender a volar, quería entender todo sobre el funcionamiento de las aeronaves, las complejidades de la aviación y las responsabilidades de un piloto. Cada nueva lección, cada nuevo concepto aprendido era un paso más hacia su objetivo final. Lo que comenzó como un juego en simuladores de vuelo ahora se transformaba en un aprendizaje serio y comprometido. Sin embargo, más que nada, lo que Camila más valoraba era el vínculo renovado con su madre. Carmen, que antes no entendía la pasión de su hija, ahora era su mayor partidaria. Las dos comenzaron a pasar más tiempo juntas, discutiendo el futuro y compartiendo sueños. Lo que antes era una fuente de tensión entre ellas, ahora se había convertido en una fuerza unificadora. La experiencia no solo había validado el sueño de Camila, sino que también había fortalecido la relación entre madre e hija de una manera que ninguna de las dos podría haber previsto. La historia de Camila continuó tocando corazones en todo el mundo. Comenzó a recibir cartas y mensajes de niños que compartían sus grandes sueños y la consideraban un ejemplo a seguir. Camila, con su sencillez característica, respondía a cada mensaje con palabras de ánimo, recordándoles que la valentía y la perseverancia son esenciales para alcanzar cualquier meta. Con el paso del tiempo, el impacto de aquel inolvidable vuelo nunca se desvaneció. Camila creció, continuó con sus estudios y finalmente logró convertirse en piloto. Sin embargo, lo que más la impulsaba no era solo el placer de volar, sino el compromiso que había asumido consigo misma, perseguir sus sueños, por difíciles que parecieran. Para Carmen, ver a su hija alcanzar sus metas fue el mayor regalo. Comprendió que los desafíos más grandes son los que más nos transforman.
Lo que comenzó como un simple viaje a Cancún se convirtió en el punto de partida de una vida llena de aventuras y logros para Camila. Mientras surcaba los cielos, Camila sabía que el horizonte no marcaba un límite, sino el comienzo de un camino lleno de promesas que estaba decidida a cumplir. Esta historia nos enseña una valiosa lección: nunca subestimemos el poder de los sueños, especialmente aquellos que parecen imposibles. Son la llave para lograr lo extraordinario, tanto en el aire como en la vida. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte al canal para más historias inspiradoras. Hasta la próxima.